Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias por acompañarme. Bueno, antes de empezar, quiero recordaros que recientemente he activado la función miembros del canal, ¿vale? Para que os unáis al canal. Al lado del botón de suscribirse hay un botón que pone unirse, pinchando sobre él te convertirás en miembro del canal y disfrutarás de ventajas exclusivas, ¿vale? Échale un vistazo que seguro que te va a gustar. Bueno, vamos con el vídeo de hoy. Hoy os traigo un cuadrito, nunca mejor dicho, lo de cuadrito, porque es una miniatura, ¿vale? Ya habéis visto en el canal en alguna ocasión que he pintado algún cuadro en miniatura, en mini lienzos de 5 por 7 centímetros, ¿vale? Bueno, es algo que hago de vez en cuando, no lo hago mucho. Una vez lo probé y la verdad es que bueno, me resultó muy divertido y me gustó bastante el poder crear pues pequeñas obras de arte en estos mini lienzos, ¿vale? Tenéis en la descripción del vídeo enlaces, ¿vale? Un enlace al lugar, a la tienda donde yo compro estos mini lienzos, ¿vale? Son muy económicos, son mini lienzos en bastidor, vienen ya montados y bueno, pues se pueden hacer cosas realmente bonitas con ellos, ¿vale? Bueno, voy a utilizar, ahí tenéis los colores. El que voy a usar son el blanco, el azul Prusia, el amarillo medio, un amarillo ocre, magenta y una pizca de sombra tostada, ¿vale? Esos son los colores que voy a utilizar para pintar un paisaje, ¿vale? Un mini paisaje en un mini lienzo. Bueno, por supuesto, los pinceles que voy a utilizar pues son los más pequeños que tengo. Voy a utilizar dos. Un pincel tipo lengua de gato del número 2, valga la redundancia, y más adelante un pincel fino de delinear, ¿vale? El pincel que siempre veis que suelo utilizar, también del número 2, un pincel finito para los detalles más pequeños. Vale, bueno, habéis visto que he comenzado con el cielo, he pintado una base con ese azul de Prusia rebajado con blanco y bueno, tenemos un azul pues bastante luminoso y que a mí personalmente pues me gusta para emplearlo en los cielos. Vale, el azul de Prusia ya os he comentado alguna vez que es un azul muy oscuro, pero que se aclara con blanco y se consiguen tonos muy luminosos, ¿vale? Bueno, continúo con una serie de nubes, ¿vale? Una línea de nubes justo por encima de unas montañas que voy a pintar ahora después. Para ello, bueno, pues simplemente añado aún más blanco a ese azul de Prusia y pinto una base azulada para pintar la base de las nubes. Una vez que tengo la base, esta base azulada, lo que hago es aclarar la zona superior de las nubes con blanco, añado blanco directamente sobre el lienzo, ¿vale? Ya estáis viendo cómo ahora estoy utilizando ese pincel fino de delinear ya para tener más precisión en la pincelada. Como os digo, bueno, pinto la zona superior de las nubes con blanco, la dejo más marcada y voy bajando hacia abajo, difuminando ese blanco hasta que desaparezca y se mezcle con la base de las nubes. Y como siempre os digo, pues así conseguimos
darle ese volumen, ese relieve a las nubes, que no se vean planas. Le damos esa sensación pues eso, de volumen, que hace que, bueno, se vean realistas, ¿vale? Bueno, pintar en estos mini lienzos, lo que tienes que hacer es las cosas pues bastante rápido, lógicamente, porque tienes muy poca superficie para pintar, ¿vale? Entonces, bueno, vas sacando cuadritos pequeños muy rápido y que quedan muy chulos. No sé si lo habréis visto, pero yo tengo en el canal un vídeo en el que convierto estos mini lienzos en imanes de nevera. Ya os lo he comentado alguna vez, ¿vale? Lo único que hago es termino el cuadrito, pinto los bordes continuando la obra, como voy a hacer en esta ocasión, lo vais a ver al final, y luego le añado unas láminas de imán que son adhesivas, ¿vale? Y aún así, bueno, le echo 4 gotitas de pegamento en la esquina y le pego esa lámina de imán por detrás, y bueno, pues ya tenemos un imán de estos que podemos poner en la nevera para sujetar papeles o para decorar, y quedan súper chulos, consiguiendo ese tono violeta, morado, más cercano al azul aún, ¿vale? Añadiendo poco magenta, ¿vale? Ya veis cómo cojo blanco, no me molesto mucho en limpiar el pincel de los otros tonos que he estado utilizando, porque al final, bueno, son tonos, los tonos de la base de la montaña, y simplemente añadiendo blanco, ya estáis viendo, en un lado digamos, de las crestas de la montaña. Elegimos que la luz en este caso venga de la derecha, según estáis viendo el cuadro, y dejamos las zonas izquierdas sin aclarar con el color de la base, y así, tan fácilmente, pues conseguimos dotar a estas pequeñas montañas del relieve que necesitan para que se vean pues reales, ¿vale? Todo con este pincelito fino para detalles pequeños, ¿vale? Yo creo que se ha visto bien. Había algún momento en que, bueno, la mano ha tapado más de lo necesario la imagen, la cámara, ¿vale? Pero bueno, yo creo que más o menos se ha visto y se ha entendido. Bueno, pues una vez que tengo esta zona superior del cuadro, voy con la zona inferior, que va a ser una zona de vegetación, ¿vale? Va a tener como unas colinas al fondo, ¿vale? Por delante de las montañas, pero al fondo del primer plano que voy a pintar después, que va a consistir en una especie de pradera, ¿vale? Con unos árboles más cercanos. Y en esta colina de ahora, pues voy a pintar unos arbolitos pequeñitos con golpecitos de pincel, ¿vale? Como si estuviese pues lejos, ¿vale? Para crear esa sensación de distancia. Habéis visto que, bueno, tengo un verde mezclando el amarillo medio con el azul de Prusia. Tengo un verde azulado, ¿vale? Estoy añadiendo más azul que amarillo, entonces pues tenemos un verde poco luminoso, verde azulado, casi un azul turquesa, para pintar la base de esta
colina que está al fondo del primer plano de la pradera que voy a pintar ahora después. Bueno, no sé si alguna vez vosotros habéis probado a pintar un cuadro tan pequeño. La verdad es que, bueno, y como os he comentado al principio, pues para cambiar un poco y salir de lo que habitualmente estamos acostumbrados, pues viene muy bien, es bastante divertido, es un trabajo totalmente diferente porque no tienes amplitud para pintar, tienes que estar muy pendiente de los detalles, es un tipo de pintura muy diferente, ¿vale? Un método pues diferente con el que se pueden hacer cosas también muy bonitas. La técnica, como estáis viendo, es la que siempre suelo emplear a la prima, ¿vale? Aunque sea un cuadrito tan pequeño, pues podemos usar la misma técnica sin dejar secar, pintando capa sobre capa. En este caso lo que hago es, que estáis viendo, voy terminando el cuadrito de arriba hacia abajo, ¿vale? No he pintado una capa cubriendo todo el blanco al principio y luego he vuelto sobre ella, sino que directamente voy terminando el cuadro según voy pasando por el lienzo. Ahí ya veis cómo ya me estoy dejando el hueco blanco para esa pradera, que será pues el final de este cuadrito. Aquí estoy pintando, como os he dicho antes, con mucho cuidado, con ese pincel finito, pues dando algún golpecito, simulo algún árbol sobre esa pradera lejana, golpecitos muy suaves, que no se marque demasiado, que quede el verde poco marcado, para que el verde que pintemos luego en el primer plano con esos árboles más cercanos pues resalte aún más y tengamos esa sensación de profundidad. No hay que pararse mucho en mucho detalle, ¿vale? Al ser tan pequeñito, bueno, son cuadros que no son muy detallistas, ¿vale? Tienes menos capacidad de maniobra para detallar. Entonces simplemente pues con que se intuya, se vea lo que se quiere conseguir, ¿vale? Como os digo, con golpecitos simulamos unos arbolitos lejanos, y pues eso es lo que tiene de divertido también, ¿vale? Que tenemos que estar pendiente de los detalles, de que se vea real, ¿vale? Pero no vamos a tener un realismo o una minuciosidad que podemos tener con un cuadro más grande, ¿vale? Elementos más grandes, los que podemos detenernos más. Aquí, bueno, esto al final se trata de pasar un buen rato, un rato divertido, pintando algo diferente y de una manera sencilla, ¿vale? Bueno, aquí ya he oscurecido más el verde, cogiendo más azul de Prusia. Le he añadido también un poco de sombra tostada para oscurecer, y con ese verde oscuro pues voy a pintar una hilera, ¿vale? La base de unos árboles que van a estar por delante de esa colina que he pintado, y que van a estar sobre la pradera que voy a pintar después, van a delimitar el final de esta pradera. Voy a pintar esa base oscura y luego pues con un verde más claro, añadiendo amarillo, voy a pintar las zonas iluminadas de estos árboles para darles pues volumen, ¿vale? Igualmente, como chocan las montañas, pues pintaré
la zona derecha de estos árboles, iluminaré esa zona derecha para darles volumen y relieve. Vale, pues vamos con ello. Cojo ese amarillo, que no haya mucha cantidad de pintura, ¿vale? Porque, bueno, al ser elementos tan pequeños, soltamos un pegote de pintura y se iba a notar mucho. Bueno, siempre se puede corregir, pero bueno, con poquita cantidad de pintura es mejor ir de menos a más, como siempre os digo, con la pintura en general, con la cantidad de pintura que cogemos. Y con golpecitos pues voy aclarando una parte, un lado de esos árboles. Bueno, continuamos pintando esas zonas iluminadas de los árboles y vamos dándoles poco a poco, les vamos dotando de ese relieve y de ese volumen que necesitan. Vale, por aquí tengo el cuadrito para que veáis el tamaño. Vale, 5 por 7 centímetros. Que vais a ver cómo va a quedar al final. Con sus bordes pintados. Aquí es donde os he comentado antes, en esta parte de detrás, donde fácilmente podemos pegar una lámina de imán para convertirlo en un imán de nevera. ¿Vale? Bueno, y ahora después, pues ya para terminar, pues pintaré esa pradera que os he comentado. Yo lo que hago para pintar estos cuadritos, lo que estáis viendo debajo del cuadro es mi paleta, ¿vale? Como ya os habéis podido imaginar. ¿Vale? La paleta que yo utilizo siempre en mis cuadros, que ya habéis visto en mis vídeos, ahora mismo es una paleta de madera, pues la utilizo como soporte para pintar estos mini cuadros. Y así me puedo colocar así fácilmente, como veis, los pegotitos de pintura encima, y así voy cogiendo y mezclando muy fácilmente. ¿Vale? Si se os mueve un poco, yo aquí no lo he hecho, por eso a veces se mueve, hay que estar sujetándolo, pero claro, cuando ya has estado pintando, pues ya al sujetar estás tocando la pintura. Bueno, se puede poner un poco de cinta adhesiva por detrás, de esta de doble cara, por detrás del mini lienzo, para que se sujete a la base, ¿vale? Por donde lo hayáis puesto encima, y que no se mueva y que sea más fácil pintar, porque bueno, aquí no estamos usando un caballete, no se queda ajustado y a veces pues se mueve un poco. ¿Vale? Bueno, os quería, antes de seguir, bueno, el cuadrito voy a seguir pintándolo, pero os quería recordar a todos los que estáis viendo este vídeo, que os habéis encontrado con el vídeo de casualidad, que os suscribáis al canal, ¿vale? Darle una vuelta, echad un vistazo, que hay un montón de vídeos que seguro que os gustan, y una vez que estéis suscritos, esto ya para los que estáis suscritos desde hace tiempo, y para los nuevos podéis uniros al canal, ¿vale? Y disfrutar de ventajas exclusivas solo para miembros VIP, ¿vale? Echadle un vistazo junto al botón de suscribirse, el botón unirse, pincháis en él y os aparecen las ventajas que vais a disfrutar si os unís al canal y os convertís en miembros VIP, ¿vale? Echad un vistazo que os va a gustar y estaréis dando un apoyo muy importante al canal, ¿vale? Para que pueda seguir pintando
pues estos vídeos, para que pueda seguir compartiendo con vosotros estos vídeos de pintura, ¿vale? Bueno, he cambiado ahora el pincel que estaba usando al principio para el cielo a ese pincel tipo lengua de gato del número 2, que es más grande, por supuesto, que el de delinear, y veis cómo fácilmente pues he pintado la base de la pradera. Lo que tengo ahí es un verde amarillo verdoso, un verde oliva, no es un verde luminoso, ¿vale? Para pintar esta pradera. Ahora le daré un poco más de luz añadiendo más amarillo y añadiendo pues toques de amarillo ocre, que es un color que me gusta siempre y que muchas veces tengo en mi paleta de colores, ¿vale? Al final no hacen falta tantos colores para pintar. Yo suelo utilizar el blanco, el azul puede ser de Prusia, un azul talo, el amarillo siempre, para mezclar verde y azul y conseguir el verde, ¿vale? Nunca utilizo verde. Y luego pues otros colores complementarios como sobre todo sombra tostada y amarillos ocres. Y a veces una pizca de negro. Con esos colores, bueno, y algún, pues es un magenta, un rojo para los tonos anaranjados y tal, y poco más, ¿vale? Bueno, pues ya veis cómo ahora cambio al pincel de delinear y con golpecitos pues voy a detallar un poco esa pradera, le voy a dar un poco de luz, ¿vale? Con ese verde que estaba, ese verde apagado de la base, pues ahora voy a darle un poco de luz añadiendo ese amarillo, directamente ese amarillo mezclado con un poco de ocre, y pues voy a iluminar algunas zonas, las voy a dejar más oscuras, otras más claras, y así pues fácilmente voy a pues darle vida a esta pradera y a terminar este mini cuadro, ¿vale? Que es súper sencillo, muy original, espero que os guste. Para terminar, bueno, aquí os lo voy a enseñar un poco acelerado. Ahora os enseño el cuadro, aunque ya lo habéis visto antes, más de cerca, cómo he pintado los bordes, ¿vale? Para completar toda la obra, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, como os he enseñado antes, el cuadrito, veis los bordes pintados, continuando la obra, y bueno, pues así de sencillo. Luego ya, si lo queréis convertir en un imán de nevera, pues es súper fácil. Recordad que os dejo el enlace al vídeo de cómo se hace en la descripción. Bueno, y nada más. Espero que os haya gustado este cuadro, diferente a lo que suelo pintar, pero bueno, que de vez en cuando os suelo enseñar algún mini cuadro de estos. Y nada más. Muchas gracias a todos por seguirme. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Si estáis suscritos, uníos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.